A las 9 de la noche, el intensivista apartó la mirada y murmuró que los riñones de mi hijo habían dejado de funcionar después de recibir el impacto del parachoques de un todoterreno pesado. A las 21:15 recibí un mensaje desde un número desconocido. El texto decía: «Sigue curando campesinos, doctorcito, y no te acerques a la élite. Tu engendro se tiró solo bajo las ruedas. Mañana iremos a rematarlo si le cuentas algo a la poli». A las 21:30, ellos celebraban su victoria en la mansión del alcalde, brindando por las carreteras seguras y por su impunidad. Cometieron solo un error. Revisaron mi licencia de médico de familia en la clínica de la ciudad, pero les dio pereza abrir los archivos de la Legión extranjera francesa del año 1998. Allí no me conocían como el buen doctor Andrés Herrera, con su fonendoscopio al cuello. Allí mi indicativo era el toxicólogo, y esa noche salí a una guardia sin anestesia. Antes de que sigamos, haz una pausa de un segundo, suscríbete al canal, deja tu like y escríbenos en los comentarios desde qué país nos estás escuchando. Eso nos ayuda a seguir contando historias como esta. Y ahora sí, volvamos a la historia. El sonido del respirador artificial se parecía a la tos mecánica de un pájaro moribundo. Inhalación, exhalación, inhalación, exhalación. Yo estaba de pie junto al cristal de la UCI, la unidad de cuidados intensivos, con la frente apoyada en la superficie fría. Al otro lado del vidrio, enredado en tubos transparentes, yacía mi hijo Miguel, al que todos llamábamos Miki. Tenía solo 8 años. Ayer estábamos repasando la tabla de multiplicar y él se reía diciendo que 5 por 5, 25, 25 sonaba como una rima absurda. Hoy yo contaba los hematomas en su pequeño cuerpo. Eran demasiados. Los médicos se movían a su alrededor con rapidez, pero yo veía sus gestos, demasiado bruscos, demasiado nerviosos. Así se mueve la gente que no teme tanto a la muerte del paciente como a quienes esperan en el pasillo. Los de las batas blancas evitaban mi mirada. Sabían quién era yo, sabían de quién era el hijo que estaba en la mesa, y sabían también quién lo había atropellado. Andrés. La voz del cirujano de guardia Diego Serrano temblaba. Era como 10 años más joven que yo, buen tipo, pero ahora parecía un perro apaleado. Hemos estabilizado la tensión, pero tiene el riñón y el bazo rotos, y un traumatismo cráneoencefálico grave. Necesitamos trasladarlo urgentemente a la capital. Hace falta un avión sanitario especial. Se quedó callado a medias. Giré la cabeza muy despacio. Tenía los ojos completamente secos. Las lágrimas son un lujo para los civiles, y yo dejé de ser civil 3 minutos antes. «¿Qué pasó, Diego?», pregunté con la voz hueca, como si hablara desde debajo del agua. Diego bajó la mirada al linóleo gastado. El director prohibió pedir el avión. Dijo que es un gasto indebido de recursos, que el pronóstico es malo y no tiene sentido gastar tanto queroseno. Y además, la policía se llevó las grabaciones de las cámaras del cruce. Dijeron que hubo un fallo técnico. Andrés, tú entiendes quién iba al volante. Era Máximo Vega, el hijo del alcalde. Asentí despacio, como si firmara un diagnóstico mortal. Máximo Vega, 22 años, 3 condenas condicionales, cocaína en lugar de cerebro y el poder de su padre en lugar de conciencia. Un niño de oro para quien la ley es papel mojado. Lo entiendo, Diego. Ve y haz tu trabajo. Mantén a mi hijo con vida hasta la mañana. Haz todo lo que puedas. Salí al porche del hospital. El aire de la noche olía a asfalto mojado y a tabaco barato. Las manos me temblaban con un temblor fino y desagradable, de esos que no te dejan sujetar un bisturí. Saqué un paquete de cigarrillos, aunque los había dejado hacía 5 años cuando nació Miki. El teléfono vibró en mi bolsillo como un insecto enfadado. Saqué el móvil. La pantalla azul brilló en la oscuridad. Un mensaje de número desconocido. «Sigue curando campesinos, doctorcito, y no te acerques a la élite. Tu engendro se tiró solo bajo las ruedas. Mañana iremos a rematarlo si hablas con la poli». Miré las letras. Se me emborronaban delante de los ojos hasta convertirse en manchas rojas. No solo habían destrozado a mi hijo, se reían de ello,
Me amenazaban, se sentían dioses en esta ciudad de mierda. Dentro de mí, en algún sótano oscuro del alma que yo había cerrado con 7 candados 12 años atrás, algo se movió. Allí no vivía el médico de familia Andrés Herrera, el que receta jarabes para la tos. Allí dormía el mayor Andrés Lobo, especialista en medicina de combate del 2º Regimiento Paracaidista de la Legión Extranjera, un hombre que conocía 40 formas de parar un corazón humano sin dejar rastro. Ese mensaje fue la llave. Los candados fueron cediendo uno a uno. La puerta se abrió. El temblor de mis manos desapareció al instante. La respiración se volvió profunda y uniforme. Tiré el paquete entero de cigarrillos a la papelera. Dios había muerto. La ley había muerto. Solo quedaba la anatomía. El doctor Andrés Herrera falleció a las 21:15. El mayor Lobo entró de guardia. Subí a mi coche viejo y conduje hasta mi casa. Vivía en las afueras, en una casa de madera que yo mismo había ido arreglando poco a poco. Los vecinos me conocían como el viudo tranquilo que cultivaba rosas y curaba las anginas de sus hijos. No sabían que el sótano bajo la casa tenía muros de hormigón armado y un sistema de ventilación autónomo. Bajé, corrí la estantería llena de botes de mermelada de frambuesa y marqué un código en el panel oculto, 6 dígitos, la fecha de mi muerte oficial en la Legión. La puerta pesada se deslizó sin hacer ruido. Dentro no olía a humedad, sino a desinfectante y ozono. A lo largo de las paredes se alineaban armarios metálicos. No estaban llenos de armas de fuego. Las armas de fuego son para aficionados que necesitan ruido. Me acerqué a la mesa de laboratorio. En la pared colgaba un plano de la ciudad. Con rotulador rojo estaba rodeada la mansión del alcalde Vega en la urbanización de lujo Los Pinos. Encendí el portátil encriptado. Necesitaba información. Planos de la casa, sistema de ventilación, número de invitados, seguridad. Llamé a través de un mensajero que no se rastrea. Contestaron al instante. «Te escucho, mayor». «Necesito ojos», dije. Objetivo: Vega, Los Pinos. Acceso completo a cámaras y plano por plantas. Un minuto después apareció en pantalla un esquema de la mansión. El hacker, apodado Gorrión, al que le había salvado la vida 5 años atrás, trabajaba rápido. La imagen del dron, que flotaba sobre la urbanización, era nítida. La fiesta estaba en pleno apogeo. El aparcamiento estaba a reventar de coches cuyo valor superaba el presupuesto de nuestro hospital en 10 años. A la orilla de la piscina bailaba gente. Amplié. Ahí estaba Máximo Vega, vivo y sano, con una copa en la mano. Reía con la cabeza echada hacia atrás y enseñaba algo en el móvil a sus amigos. Probablemente la foto del coche destrozado o la de mi hijo tirado en el asfalto. Sentí una rabia helada, no caliente y cegadora, sino fría y cristalina. La misma que siente un cirujano cuando abre un absceso. Abrí un armario frigorífico. Filas de ampollas sin etiqueta brillaron en la luz. Yo no pensaba matarlos. La muerte era demasiado fácil. La muerte es un alivio. Ellos se merecían otra cosa. Tenían que sentir lo que estaba sintiendo mi hijo. Impotencia, miedo, dolor. Saqué un frasco con un líquido amarillento y turbio, tetradotoxina modificada en los laboratorios de la Guayana Francesa, combinada con un psicotrópico sintético. Mi propia receta. Lo llamaba espejo del alma. El efecto comenzaba 15 minutos después de inhalarlo o al entrar en sangre. Parálisis completa de la musculatura voluntaria. La víctima cae al suelo y no puede mover ni un dedo, pero la conciencia permanece clara. Más aún, la sustancia multiplica por cientos la sensibilidad de las terminaciones nerviosas. Cualquier roce se siente como una quemadura de 3er grado, la voz como un martillo golpeando los oídos. El componente alucinógeno obliga al cerebro a proyectar sus recuerdos más terribles, mezclándolos con la realidad. Llené con cuidado una ampolla especial y la coloqué en un contenedor hermético diseñado para sistemas de pulverización. Luego me acerqué al armario con ropa. El viejo camuflaje de la Legión siguió colgado. Hoy no lo necesitaba. Me quité la ropa de calle y me puse mi viejo pijama quirúrgico.
tela azul. Aún conservaba manchas marrones, la sangre de Mickey que no había conseguido limpiar la noche del accidente cuando lo llevaba en la ambulancia. No las lavé. Aquello era mi uniforme para esa noche, mi bandera. Por encima me puse una chaqueta discreta de una empresa de catering. Conseguir el uniforme de la empresa que servía los eventos del alcalde fue cosa sencilla una semana atrás. Sabía que tarde o temprano organizaría un banquete y me preparé por si acaso. La intuición del viejo soldado no falló. En el maletín médico negro coloqué los siguientes objetos: el contenedor de gas espejo del alma, un juego de bisturíes de acero damasquino, un electrocoagulador portátil para cauterizar vasos, 4 dosis de adrenalina, para que no se desmayaran demasiado pronto por el shock, y un ecógrafo portátil. Me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada no era un buen doctor, era un depredador. «Hora de consulta», dije en voz baja a la habitación vacía. La mansión del alcalde parecía una fortaleza, pero una fortaleza construida por idiotas para otros idiotas. Vallas altas, cámaras por todo el perímetro y 2 guardias armados en la entrada. Aquello ya rozaba lo ilegal, pero ¿quién les pone límites en esta ciudad? Esperaban un ataque desde fuera, un asalto, gritos. No esperaban que la muerte entrara por la puerta de servicio. Aparqué mi coche viejo en el bosque a 1 kilómetro de la urbanización y seguí a pie. El bosque era mi aliado. Me movía silencioso, como una sombra. Los músculos recordaban lo que la cabeza creía haber olvidado. La parte trasera de la mansión daba al río. Ese era el punto débil. Había sensores de movimiento, pero calibrados para animales grandes. Yo conocía sus ángulos muertos gracias a los planos de gorrión. Pasar bajo las cámaras fue cuestión de técnica. 5 minutos después ya estaba junto a la entrada de servicio, donde descargaban cajas de champán y hielo. ¿Tú quién eres? Un camarero que fumaba al lado de la puerta me miró con desgana. Me recoloqué la gorra, bajándola sobre los ojos. «Hielo extra», respondí tranquilo. El administrador llamó. Dijo que se le sacaba. «Soy de la empresa colaboradora». El chico bufó y expulsó una nube de humo. «Ah, sí, estos beben whisky como si fuera agua. Pasa a la cocina, pero que no te vean los invitados. El alcalde está de malas. El niño le destrozó el coche y está gritándole a todo el mundo». «Haré lo posible por ser invisible», murmuré. Entré. La cocina parecía un hormiguero. Cocineros gritando, camareros corriendo con bandejas. El olor a carne asada, especias y perfumes caros se mezclaba en un cóctel nauseabundo. Nadie miraba las caras. Yo era solo una pieza más en su máquina de placer. Crucé la cocina con paso seguro, como si llevara años trabajando allí, y me deslicé por el pasillo hacia los cuartos técnicos. Ahí estaba, la sala de servidores y climatización, cerrada con cerradura electrónica. Saqué del bolsillo un pequeño decodificador, regalo de gorrión, lo pegué al panel. Los segundos se hicieron espesos como la resina. Pitido. Luz verde. Dentro, enormes ventiladores rugían enviando aire frío a toda la casa y salvando a la élite del bochorno del verano. Encontré el conducto de toma de aire del salón principal, saqué el contenedor de gas, conecté la válvula y programé el temporizador en 10 minutos. Suficiente para llegar al salón y tomar posición. Salí y caminé hacia la fiesta. La música me golpeó como una ola. Trap de moda, bajos que hacían temblar las lámparas de cristal. El salón estaba lleno. Reconocí rostros que salían todos los días en las noticias. El fiscal de la ciudad abrazaba a 2 chicas con cuerpo de modelo. El jefe de tráfico, rojo como un tomate, intentaba bailar encima de la mesa. Empresarios, políticos, sus esposas y sus amantes. Y en el centro, en un sofá blanco de cuero, estaba sentado Máximo Vega. A su lado, su padre, el alcalde Arcadio Vega. El alcalde le decía algo, dándole palmaditas en el hombro. Máximo reía. Parecía un príncipe seguro de que el reino le pertenecía por derecho de nacimiento. Tomé una copa de agua de una bandeja, me coloqué a la sombra de una columna, dejé el maletín a mis pies, esperé, miré el reloj.
Quedaba un minuto. Pensé en Mickey, en cómo yacía ahora en una UCI fría, en que podía morir en cualquier segundo mientras aquellas personas bebían vinos que costaban más que el aparato que le mantenía con vida. La rabia desapareció. Solo quedó el cálculo frío. 3, 2, 1. El sistema de ventilación susurró y lanzó una nueva bocanada de aire, aire que traía la verdad. La primera en notar algo raro fue la esposa del fiscal. Se quedó inmóvil a mitad de frase. Su rostro se contrajo en un gesto de sorpresa. Llevó la mano al cuello, como si le costara respirar. La copa resbaló de sus dedos y se hizo añicos contra el mármol. El tintinear del cristal se perdió bajo la música. Después ella cayó, no se desplomó con elegancia, se vino abajo como un saco de arena, de cara contra los trozos de vidrio. La música siguió sonando. «Elena, ¿te pasaste de copas?», se rió alguien a su lado. Un hombre se agachó para ayudarla a levantarse y la tocó del hombro. Entonces ella gritó. No fue un grito de garganta, sus cuerdas vocales ya estaban paralizadas. Fue un grito con los ojos, se le abrieron de par en par, llenos de un terror animal. Su cuerpo se arqueó en un espasmo. El roce de la mano de su marido le pareció el contacto de una barra de hierro al rojo vivo. El siguiente en caer fue el jefe de tráfico. Se desplomó de la mesa, arrastrando bandejas y botellas. El salón entero fue cediendo. La gente empezó a detenerse, a llevarse las manos al cuello, a apoyarse en las paredes, en otros cuerpos, y a caer uno tras otro como fichas de dominó. El gas actuaba rápido y de forma uniforme. Los que estaban más cerca de las rejillas de ventilación se desplomaron antes. La música seguía rugiendo. 3 minutos después nadie quedaba en pie. El suelo del salón parecía un cuadro dantesco, medio centenar de cuerpos en trajes y vestidos caros, torcidos en posturas antinaturales. Todos estaban conscientes, los ojos se movían descontrolados, pero ninguno podía mover ni un dedo. El alcalde Arcadio Vega seguía sentado en su butaca, paralizado en la postura en que lo encontró el gas. La cabeza le colgaba, la baba le caía sobre la corbata de seda. Sus ojos corrían de un lado a otro, presos del pánico. Máximo estaba tirado a sus pies. Intentaba arrastrarse, pero sus extremidades no le obedecían. Solo rascaba la alfombra con las uñas, dejando trazos de sangre en el tejido caro. Me acerqué a la mesa del DJ. El tipo estaba desplomado sobre la consola. Lo aparté con cuidado y apagué la música. El silencio fue brutal. Se oía solo la respiración laboriosa y ronca de decenas de personas y algunos quejidos apagados de quienes sufrían espasmos musculares. Me quité la chaqueta del catering y me quedé con el pijama quirúrgico manchado de sangre. Cogí el maletín y caminé hacia el centro del salón, bajo el cono de luz de los focos. El sonido de mis pasos sobre el mármol fue el único sonido del mundo. Toc, toc, toc. Vi sus ojos, decenas de pares de ojos clavados en mí. Al principio, confusión. ¿Quién es ese? ¿Por qué va lleno de sangre? Después, reconocimiento. El alcalde me reconoció. Vi cómo se le estrechaban las pupilas. Se acordó del doctorcito al que había echado de su despacho un mes antes cuando yo le suplicaba un equipo nuevo para pediatría. Me agaché junto a Máximo. Estaba boca arriba, mirando el techo. Las lágrimas le corrían por las sienes. Abrí el maletín. El metal de los instrumentos destelló, frío y prometedor. «Buenas noches». Mi voz sonó baja, pero la acústica del salón la llevó a todos los rincones. «Perdón por interrumpir la fiesta, pero recibí una llamada de emergencia. Me dijeron que aquí había una epidemia». Me puse los guantes de látex. El chasquido de la goma sonó como un disparo. «Epidemia de impunidad». Continué sacando el bisturí. «Está en fase terminal. Normalmente es mortal. Pero yo soy muy buen médico. Voy a intentar curarlos». Me incliné hacia el rostro de Máximo. Intentaba hablar, pero los labios solo temblaban. Coloqué un dedo sobre su boca. El leve contacto de la goma le arrancó un gemido ahogado. Para él fue como si le tocara con una plancha ardiendo. «Sé que te duele, Máximo. A mi hijo también le duele.
Tiene la pelvis triturada y el riñón hecho pedazos. Tú lo atropellaste y huiste porque tenías prisa por llegar al whisky. Encima me escribiste que vendrías a rematarlo. Pasé el lado romo del bisturí por su mejilla. El cuerpo de Máximo se agitó en un temblor fino y de su garganta salió un sonido burbujeante. Te ahorré el viaje, Máximo. He venido yo. Me incorporé y barrí el salón con la mirada. Están enfermos, dije, dirigiéndome a la élite paralizada. Creyeron que eran dioses, que las leyes físicas y morales no iban con ustedes. Pero la anatomía es igual para todos. Todos tienen 206 huesos, todos 5 litros de sangre, y todos tienen terminaciones nerviosas, y ahora mismo esas terminaciones arden. Bienvenidos a mi mundo. Me acerqué al alcalde. Me miraba con una mezcla de odio y miedo animal. Señor Vega, incliné la cabeza. Su hijo necesita un trasplante de conciencia. Por desgracia, ese órgano no agarra en cuerpos como el suyo, pero mi hijo sí necesita un riñón de verdad. Saqué del maletín el ecógrafo portátil. Vamos a hacer una ecografía rápida. Veamos quién de ustedes sirve de donante. La sangre de Mickey es del grupo cero negativo, raro. Espero que entre los invitados haya material compatible. La tensión en la sala era casi física. Pasé el sensor con gel frío por el abdomen del alcalde. Bajo el efecto del espejo del alma, debía sentirlo como un bloque de hielo sobre un nervio expuesto. Un tic nervioso le agitó el párpado. El sudor le corría por la frente, borrando la máscara del político seguro de sí mismo. Hígado aumentado de tamaño, murmuré mirando la pantalla. Hígado graso. Demasiado coñac y demasiada comida. La vesícula llena de piedras como su conciencia. Se está pudriendo por dentro, Arcadio. Deslicé el sensor hacia la zona lumbar. El alcalde gruñó por entre los dientes apretados. El dolor de la presión era insoportable, pero no retiré la mano. Un médico debe terminar la exploración. Aquí están los riñones. Uno tiene un quiste, el otro parece estar en buen estado. El flujo sanguíneo es normal. Anatómicamente, sirve usted como donante. Limpié el gel con su propia corbata, que costaba lo mismo que mi sueldo anual, y me agaché junto a Máximo. Le desgarré la camiseta de marca. La piel estaba lisa, sin cicatrices. Un cuerpo que nunca había conocido el trabajo duro, ni un dolor real. Hasta aquella noche. Apliqué gel. Máximo gimió como un cachorro. Tranquilo, le susurré. No molestes al médico. Respira hondo. La imagen en la pantalla era perfecta. Órganos jóvenes y sanos. Parece un reloj suizo, susurré. Perfecto. También cero negativo. ¡Qué casualidad! La genética es terca. Los dos son compatibles con mi hijo. Guardé el ecógrafo en el maletín y me planté entre ambos como un juez con bata blanca. Saqué de dentro una jeringa con un líquido transparente. Esto es el antídoto. Anula la parálisis y bloquea el dolor. El que reciba esta inyección podrá levantarse, salir de aquí y olvidar esta pesadilla. El otro se quedará. Le practicaré una nefrectomía, es decir, quitarle un riñón, aquí mismo, en esta preciosa alfombra persa, sin anestesia. Los ojos de Máximo se desorbitaron. Entendía lo que significaba sin anestesia bajo el efecto de un tóxico que multiplicaba la sensibilidad por 100. Era morir de shock de dolor con la primera incisión. «Pero hay un matiz», añadí. «No soy un asesino, soy médico. El que done el riñón vivirá. Coseré la herida, pararé la hemorragia. Le dolerá, sí, será un infierno, pero vivirá, si el corazón aguanta». Puse la jeringa justo en medio, igual de lejos del padre y del hijo. Ustedes van a decidir. Democracia en estado puro. Un parpadeo significa: estoy dispuesto a sacrificarme por el otro. 2 parpadeos. Corta al otro, sálvame a mí. Tienen 2 minutos. Los segundos caían como gotas de sangre de una vena abierta. Máximo miraba a su padre con la esperanza de un niño. Había creído toda la vida que papá resolvería cualquier problema, que era fuerte, adulto, que había vivido lo suficiente y que lo amaba. «Lo hago todo por ti», le repetía desde pequeño.
El alcalde, en cambio, miraba la jeringa. Vi cómo le cambiaba la cara. El espejo del alma entraba en su segunda fase, las alucinaciones. Arcadio cerró los ojos con fuerza y gimió. Seguro que veía las paredes acercarse, las sombras transformarse en los rostros de quienes había arruinado, encarcelado o mandado eliminar. Los fantasmas venían a por él. «El tiempo corre, Arcadio», lo apremié. «Tu hijo atropelló a un niño. Según las leyes del honor, tú deberías responder por su educación. Pero tú y yo sabemos que no tienes honor, solo instinto de supervivencia». El alcalde abrió los ojos. Ya no quedaba nada humano en ellos. Solo el miedo sucio de una rata acorralada, capaz de devorar a su propia cría para salvarse. Miró a su hijo, luego a mí, y parpadeó 2 veces, rápido, nervioso. «Corta al otro». Máximo lo vio. Se quedó quieto. Las lágrimas dejaron de correr. La incomprensión dio paso a la certeza. Su mundo no se derrumbó por haber atropellado a alguien ni por estar paralizado en el suelo. Se derrumbó porque su Dios, su padre, acababa de venderlo como carne de repuesto. La traición dolió más que cualquier bisturí. Negué con la cabeza. «Predecible». Me incliné hacia el alcalde. «Te eliges a ti mismo, Arcadio. Estás dispuesto a entregar a tu único hijo al bisturí con tal de no sentir dolor. Das pena». El alcalde volvió a parpadear 2 veces, con más desesperación. En sus ojos se leía: «Él es joven, aguantará. Yo soy alcalde, me necesita la ciudad. Llévate al cachorro, pero no me toques». Me giré hacia Máximo. «Tu padre ha elegido, te ha vendido». El chico miraba a su padre con tanto odio que parecía que aquella mirada pudiera taladrarle el cráneo. Si hubiera podido moverse, se le habría lanzado al cuello. En ese instante, el viejo Máximo Vega murió y nació otra cosa. «Ahora quiero oír tu elección», le dije. «Parpadea». Máximo me miró. Algo se rompió en sus ojos. Parpadeó una sola vez. «Estoy listo», interpreté. «Noble, estúpido, o simplemente has entendido que ya no tienes nada que perder». Cogí la jeringa del antídoto. En medicina hay una regla: no hacer daño. Pero en la legión había otra: a los traidores no se les salva. Clavé la aguja en el muslo de Máximo. El alcalde se estremeció, incrédulo. Esperaba que el pinchazo fuera para él, el ganador, el importante. Máximo inhaló aire con avidez. Los espasmos empezaron a remitir. Al cabo de 1 minuto pudo mover la mano. Al cabo de 2 se incorporó, doblado sobre sí mismo, masajeándose las piernas dormidas. Todavía sentía dolor. El tacto seguía amplificado, pero la parálisis se había ido. «Levántate», le ordené. Máximo se puso de pie tambaleándose. Miró sus manos, luego a su padre, tendido a sus pies, impotente como un escarabajo patas arriba. «¿Por qué?», preguntó ronco. «Pensé que querías castigarme a mí». «No te castigo a ti», dije, señalando al alcalde. «Lo castigo a él. No hay nada peor para un padre que sobrevivir a su hijo. Peor aún es vivir sabiendo que tu hijo sabe quién eres y que te desprecia». Le puse un teléfono móvil en la mano. «Llama a la policía. Diles que envíen equipos de reanimación y que estás dispuesto a declarar voluntariamente por todo: drogas, accidente, sobornos de tu padre, todas las tramas». «¿Y si no lo hago?». Sus ojos ya no mostraban miedo al dolor, solo vacío. «Lo harás», señalé al alcalde. «Es la única forma de destruirle. Eso es lo que quieres, ¿no? Él acaba de condenarte a una muerte lenta y dolorosa. Págale con la misma moneda». Máximo miró a su padre. Vega se retorcía en el suelo, emitiendo gemidos inarticulados. El chico marcó el número. Le temblaban los dedos, pero ya no de miedo, sino de rabia. «Aló, soy Máximo Vega. Quiero hacer una declaración. Apunten. Maté a una persona y mi padre me cubrió, y no solo eso». Mientras él hablaba con la policía, dando números de cuentas y apellidos, yo me ocupé del alcalde. «No se preocupe, señor Vega». Abrí una nueva ampolla. «No voy a sacarle el riñón aquí. No sería higiénico.
Y mi hijo se merece un órgano limpio, no uno suyo. Llené una jeringa con un líquido amarillento. Esto no es veneno. Es un cóctel vitamínico con un toque de escopolamina en dosis altas. Durante las próximas 24 horas no podrá mentir. Su cerebro no será capaz de construir una frase falsa. Fisiológicamente imposible. Le inyecté el fármaco en la vena del cuello. Mañana le visitarán investigadores y periodistas. Va a ser una entrevista legendaria. Les contará todo. Licitaciones amañadas, casos tapados, cómo salvaba a su hijo, dónde enterraron a sus competidores. Se ahogará solo con sus propias palabras. Desde fuera llegó el ruido de un helicóptero. Las ventanas vibraron. El grupo de asalto se estaba desplegando en la explanada. Se oyeron botas corriendo hacia la entrada principal. Empecé a guardar los instrumentos con calma metódica. Cada bisturí en su sitio. El orden es lo primero. Máximo terminó la llamada y dejó el teléfono. Estaba apoyado en una columna mirándome. «Tú no pensabas operarme, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «No traigo contenedores para transporte de órganos», contesté cerrando el maletín. «Ni un quirófano estéril. Solo estaba faroleando. Necesitaba romper a tu padre y liberarte de tus ilusiones». «Me salvaste», murmuró con una expresión extraña. «No te salvé a ti», lo corté. «Salvé a mi hijo. Tú vas a ir a la cárcel, chico. Largo. Pero allí tendrás tiempo para pensar. Tu padre no lo tiene. Su carrera y su vida se han terminado. Se lo comerán los suyos en cuanto empiece a hablar». Las figuras negras del grupo de asalto aparecieron en la puerta, con cascos y escudos. Los puntos rojos de los láseres saltaron por la sala. «¡Tira el arma, manos a la cabeza! ¡Todos al suelo!». Los gritos eran duros, profesionales. Las granadas aturdidoras hicieron estallar los cristales. Los invitados gimieron ante una nueva oleada de dolor. Levanté las manos despacio. «Estoy desarmado», dije alto. «Soy médico de urgencias. Aquí hay unos 50 intoxicados con un neurotóxico. Necesitan respiración asistida y tratamiento sintomático. El antídoto está en el laboratorio, sobre la mesa. La fórmula está escrita en un post-it. No usen opiáceos o los matarán». 2 hombres me tiraron al suelo. Me inmovilizaron los brazos a la espalda y me obligaron a arrodillarme. Sentí el frío del mármol en la cara, pero no me dolió. Había terminado mi parte. Alcancé a mirar de lado al alcalde Vega. Seguía tirado, babeando y sonriendo con la sonrisa vacía de quien ve demonios. El fármaco empezaba a hacer efecto. «Robé 3 millones del fondo de huérfanos», empezó a balbucear, alto y claro. «Mandé matar al fiscal de la provincia en 2010. Cogía sobornos de las constructoras. Odio esta ciudad». El agente que me tenía sujeto se quedó helado escuchando. «Comandante, ¿está oyendo?», susurró por la radio. «El alcalde está confesando de todo». «Grábalo», gruñí contra el suelo. «Enciende la cámara del casco, idiota. Te está regalando tu día de gloria». Me levantaron de un tirón y me esposaron. Crucé la mirada con Máximo. También lo estaban esposando, pero no se resistía. Miraba a su padre con una mezcla de asco y lástima. En sus ojos ya no había vacío, había una determinación oscura. «Llévenselo», ordenó el oficial señalándome. «Al furgón. Custodia especial. Es un terrorista». Me sacaron al exterior. El aire frío de la noche y las luces de las sirenas me golpearon el rostro. Detrás de la barrera ya se agolpaban reporteros. Alcé la cabeza. Que grabaran, que vieran. Aquella guerra no había terminado. El siguiente combate sería en una celda. Yo estaba listo. La cárcel olía a lejía, pan agrio y sudor rancio. Era el olor de la desesperanza. Me llevaron al centro de detención preventiva, el viejo Central. Las paredes de ladrillo recordaban a revolucionarios de principios del siglo pasado. Ahora absorbían el miedo de empresarios y el mono de los adictos. Me metieron en una celda de cuarentena. Normalmente allí metían a 10 hombres en 4 literas, pero yo estaba solo. Tenía un estatus especial. Terrorista. Loco peligroso. Los guardias evitaban entrar. Me pasaban la comida por la trampilla y echaban el cerrojo de inmediato, como si temieran contagiarse de mi locura.
pero los rumores vuelan por la cárcel más rápido que cualquier virus. Todos sabían quién era yo. El doctor, el cirujano que había paralizado a la cúspide de la ciudad y les había arrancado la verdad a bisturíes. Para los reclusos comunes era un héroe. Cuando me llevaban por el pasillo a interrogatorio, de las celdas salía un murmullo de aprobación y el repiqueteo de tazas contra los barrotes. Veían en mí a un vengador. Yo sabía que eso no duraría. La administración no perdona héroes. El alcalde Vega era solo una pieza, grande, grasienta, pero pieza al fin. Por detrás había gente cuyos nombres no salían en los periódicos, gente hecha de acero y oro. Y yo les había cerrado el grifo. A las 3 de la madrugada, el cerrojo chirrió. La puerta se abrió. En el umbral estaba el jefe de turno, un mayor gordo con venas rojas en los ojos. «A salir, lobo», gruñó sin mirarme. «¿Con mis cosas?», pregunté. «Sin cosas, al abogado». Sonreí. Los abogados no vienen a las 3 de la mañana. A esa hora solo aparecen verdugos o emisarios del diablo. Le tendí las manos. Apretó las esposas hasta que crujieron mis muñecas. Pequeña venganza. Dejar claro quién manda. No me quejé. El dolor ayuda a concentrarse. Caminamos por pasillos largos y fríos. Las luces parpadeaban como un estroboscopio. Pasamos la sala de visitas, los despachos de los investigadores. Descendimos a los sótanos, donde no hay cámaras ni testigos y donde los gritos se pierden en el ruido de la ventilación. «¿A dónde vamos, mayor?», pregunté tranquilo. «Cállate», fue todo lo que dijo. Nos detuvimos ante una puerta metálica sin número. La abrió con llave y me empujó dentro. Era una ducha vieja, azulejos desconchados y tuberías oxidadas. En el centro había un taburete. Sobre él, un hombre. No llevaba uniforme. Vestía un abrigo de cachemir caro y zapatos engominados que valían más que la vida de todos los presos del módulo. Un rostro suave, tranquilo. Tenía una carpeta en la mano. El mayor se quedó fuera. Se oyó el clic del cerrojo. «Siéntese, doctor Herrera», dijo el hombre señalando el suelo húmedo. «Perdone, solo hay un asiento. Así está el presupuesto». Me quedé de pie. «¿Quién es usted?». «Puede llamarme Valerio. Represento los intereses de personas a las que su actuación en la fiesta y sus consecuencias les han disgustado mucho». Abrió la carpeta. «Ha creado un precedente peligroso, mayor lobo. Ha demostrado al rebaño que a los lobos también se les puede esquilar. Eso es inaceptable. El sistema se sostiene sobre el miedo y usted ha roto ese miedo. Ha convertido al alcalde en un payaso. ¿Qué quieren?». «Restablecer el equilibrio», dijo con la calma de quien pide un café. «Queremos que muera, doctor. Pero somos gente civilizada. No nos gusta el trabajo sucio. Un infarto, un trombo, un suicidio por remordimientos. Elija usted mismo. Usted, como médico, sabrá qué suena más creíble». «¿Y si me niego?». Valerio sonrió. Su sonrisa estaba tan viva como la de un tiburón. «Entonces tendremos problemas con la rehabilitación de su segundo paciente, Máximo Vega. Está en el hospital provincial. La seguridad es simbólica. Las enfermeras cobran poco. Se equivocan fácilmente con las medicaciones. Un poco de aire en la vena, una sobredosis de potasio, parada cardíaca». Se me cerraron los puños. Las esposas se clavaron en la piel. Había dado donde más dolía. Máximo era, en cierto modo, mi obra. Le había arrancado el alma de las manos de su padre. Yo me sentía responsable de su vida. Y además era el único testigo capaz de hundirlos a todos. «Él ya ha pagado», dije. «Donó un riñón. Pagó su culpa». «Es un testigo», replicó Valerio cerrando la carpeta. «Traicionó a su padre, a su clase. Eso no se perdona». Se levantó y se acercó a mí. Olía a perfume caro y a muerte. «Tiene 24 horas, doctor. Mañana por la noche lo encontrarán colgado de una sábana en su celda. Un final muy bonito. El héroe que no soportó el peso de su conciencia. Si no lo hace, pasado mañana Máximo morirá por edema pulmonar. Y su hijo Mickey, ya sabe, los niños son tan frágiles». Golpeó la puerta. El mayor lo dejó salir y se quedó mirándome desde el umbral.
La guerra no había terminado. Solo había cambiado de escenario. Ahora el campo de batalla era la cárcel, y yo no tenía más armas que mi cerebro y mis manos. Por la mañana me sacaron de la celda de aislamiento. Era una señal clara. Fase 2 de la operación para eliminarme. En aislamiento es difícil suicidar a alguien. En una celda comunitaria, una muerte en una pelea doméstica se archiva sin problemas. Me llevaron a la celda 38. Dentro había 12 hombres. El aire era espeso de humo de tabaco. El que mandaba era un veterano de Lampa apodado Clavo, flaco, fibroso, ojos de hojalata. Le faltaban 2 dedos en la mano izquierda. Estaba sentado bebiendo té fuerte. Cuando entré, las conversaciones se apagaron. 12 pares de ojos se clavaron en mí. «El doctor», dijo Clavo dejando la taza. «Pasa, aquí eres invitado. Tu fama llega antes que tú». Fui hasta la litera libre junto a la puerta, el peor sitio donde más corría el aire frío. Tiré el colchón. «Aquí vivimos tranquilos, sin dar problemas a la dirección», continuó Clavo. «Y tú eres un tipo famoso, ruidoso. El ruido no nos interesa». «Yo no busco problemas», respondí. Clavo sonrió de lado. «Los problemas te buscan a ti. Ya se oye que por tu cabeza han puesto precio. 5 millones de dólares. Es mucha plata para este agujero». Lo miré a los ojos. «¿Quieres ganar ese dinero, Clavo?». Negó con la cabeza. «Soy ladrón, no asesino a sueldo, y no trabajo para los guardias. Lo que hiciste con el alcalde fue bonito, respeto, pero aquí no estoy solo, hay de todo». En la celda había ratas, colaboradores dispuestos a vender a su madre por un favor de la administración. Me coloqué de espaldas a la pared, en la esquina, para ver a todos. Empecé a observarlos. Viejo reflejo profesional. Un chico joven, yonki, con síndrome de abstinencia. Ruido, pero no peligro. 2 armarios de músculos, torpes, buenos para pegar si les dan la orden. Un tipo silencioso, con gafas, por estafa. Demasiado discreto, sospechoso. El día pasó en una tensión espesa. Por la noche, después del recuento, empezó el movimiento. Uno de los armarios, apodado Jabato, se acercó a mi litera jugando con una navaja casera hecha con el refuerzo de una bota. «Dicen que tú puedes matar a cualquiera con un dedo, doctor». Se rió. «¿Verdad?». «Verdad. ¿Quieres que lo compruebe?», dije sin levantarme. Jabato soltó una carcajada. «¿Y si somos nosotros los que te probamos a ti?». Hizo un amago. La navaja se detuvo a milímetros de mi ojo. Yo no pestañeé. El cuerpo humano tiene puntos donde un pequeño gesto provoca una parálisis inmediata. Susurré. Uno está encima de la clavícula, otro bajo la axila. Si mueves la mano 1 centímetro más, te convierto el brazo en un trapo. Ni una cuchara podrás sujetar. Tendrás que beber la sopa como un perro. El nervio se muere en segundos. Yo sé dónde apretar». Jabato se quedó helado. En mis ojos vio algo que le hizo sudar. Vio a la muerte. Era un animal y reconoció al depredador. Guardó la navaja y se apartó, rezongando. Clavo observaba la escena con interés. «Tienes suerte, doctor», dijo. «Pero la noche es larga. No dormí». Escuchaba la respiración de la celda. Ronquidos, gemidos, tos. A las 3 de la madrugada, el tipo de las gafas se levantó. El que más me había olido a problema. Se movía en silencio. Tenía en la mano una cuerda trenzada con sábanas, mojada, método clásico. Se acercó a mi litera. Yo estaba echado con los ojos cerrados, pero los músculos tensos como cuerda de arco. Cuando me lanzó el lazo al cuello, ya estaba listo. Atrapé sus manos, tiré de él, lo lancé por encima de mí. Cayó de espaldas en el suelo con un golpe seco. Me abalancé y le clavé el antebrazo en la garganta. «¿Quién te mandó?», susurré. Balbuceó. Se le cayeron las gafas. «El jefe de seguridad», alcanzó a decir. «Si te mato, tenía orden de dejar una nota de suicidio». Lo solté. Tosió, sujetándose el cuello. La celda entera estaba despierta. Clavo encendió un mechero, iluminando la escena. «Rata», escupió.
¿Qué hacemos, doctor? Es tuyo. Por ley puedes matarlo. Miré al hombre tembloroso en el suelo. Matarlo no solucionaría nada. Era solo un instrumento. Que viva, dije. Que vaya y les diga a sus amos que no voy a ahorcarme ni morir por accidente. Si quieren que muera, que vengan ellos mismos. Era un desafío. Sabía que Valerio, envuelto en su cachemir, se enteraría del fracaso al amanecer, y entonces pondrían en marcha el plan B, matar a Máximo. Yo no tenía teléfono ni contacto con el exterior, pero la cárcel es el internet del mundo viejo. Cuerdas entre ventanas, notas que vuelan de celda en celda. Tenía que llegar al hospital para advertirle. «Necesito comunicarme», le dije a Clavo. «Ya». Clavo negó con la cabeza. «La cosa está caliente, doctor. Los guardias están registrando todo. No hay teléfonos. Por un móvil te mandan al hoyo». Me acerqué más. «Te duele el costado, cada vez que te levantas te tocas ahí», señalé. «Antigua herida de bala. Te tocó el nervio, el riñón te da guerra. Los analgésicos no te hacen nada». Clavo entrecerró los ojos. «¿Y qué? Puedo arreglarlo. Sé hacer un bloqueo. Necesito una aguja y agua. Puedo quitarte el dolor un mes, quizá para siempre». Se quedó en silencio un minuto. El miedo a la administración y el dolor peleaban dentro de él. Ganó el dolor. Sacó de un escondite bajo el suelo un pequeño teléfono del tamaño de un mechero. «Me juego todo con esto, doctor. Si lo encuentran, me entierran vivo. Tienes 2 minutos. Luego lo ahogo en el retrete». Marqué el número de mi abogado. Los dedos recordaban la secuencia. Los tonos parecían eternos. «Diga», voz somnolienta. «Soy Lobo. Escucha y no interrumpas. Quieren matar a Máximo en el hospital, convertirlo en error médico». «Andrés, yo...» «Cállate y escribe. Ve al hospital ya. Contrata seguridad privada, pon un guardia en su puerta. No dejes entrar a nadie que no conozcas tú mismo. Si le pasa algo, derribo esta cárcel ladrillo a ladrillo y luego voy a por ti. ¿Me entiendes?» «Lo entiendo. Ya me he visto. ¿Algún mensaje para él?» «Dile una palabra. Gato, Legión. Sabrá de qué hablo». Colgué y devolví el móvil. «Gracias. Ahora te debo la infiltración», dijo Clavo. «Haz el bloqueo. Con una aguja improvisada y una ampolla de lidocaína que guardaba para sí, le hice la infiltración». El dolor se fue en un minuto. La cara del ladrón se relajó. «Mago», susurró. 1 hora después, estalló la tormenta. Entraron antidisturbios de prisiones, con máscaras, porras y escudos. Habían rastreado la llamada. Nos sacaron al pasillo, nos pusieron contra la pared, piernas abiertas, golpes en las piernas, en los riñones. Registraban buscando el teléfono. No lo encontraron. Clavo lo había hecho desaparecer. A mí me separaron del grupo. «¡Lobo! ¡Al castigo!», ordenaron. Me llevaron al calabozo de aislamiento. 2 por 2 metros, suelo de cemento helado, litera pegada a la pared, subida durante el día. Allí se rompe la voluntad. Allí uno se vuelve loco de frío y silencio. Pero ellos no sabían que mi voluntad se templó en la selva de la Guayana y en la arena de África. Me puse a hacer flexiones y sentadillas para entrar en calor. Pensaba, ya había hecho mi jugada. Le tocaba mover al abogado y a Máximo. Mientras tanto, en el hospital provincial, un hombre con bata blanca se acercaba a la habitación de Máximo. Nadie lo conocía. Llevaba una mascarilla y una cofia calada hasta las cejas. En su identificación se leía «Doctor Ibáñez». Máximo frunció el ceño. Su médico se llamaba Sergio y las rondas eran de mañana. «¿Quién es usted?», preguntó. «Procedimiento nocturno», contestó el recién llegado. Tenía la voz fría como el metal. «Vamos a revisar el catéter». Un escalofrío le recorrió la espalda a Máximo. El instinto de animal herido que despertó en él en aquella noche del gas le gritaba que estaba en peligro. El supuesto doctor se acercó sin mirarle a los ojos, atento solo a la vía. En su mano había aparecido una jeringa, grande, llena solo de aire. Máximo sabía lo que significaba. Lobo le había hablado de la embolia gaseosa, una burbuja en la vena, el corazón se para y la muerte parece natural.
No necesito nada. Intentó alcanzar el timbre. El falso médico le sujetó la mano con un agarre de hierro. Tranquilo, no duele. Te dormirás y no despertarás. Tu padre te manda recuerdos. Incluso desde el psiquiátrico, el viejo alcanzaba lejos. Máximo se revolvió. El tirón le hizo arder la cicatriz, pero el miedo era más fuerte. Golpeó la mesita. La bandeja con instrumentos cayó al suelo. El tintinear de las pinzas llenó la habitación. El falso doctor maldijo. Le tapó la boca con la mano enguantada y bajó la jeringa hacia el catéter. En ese momento la puerta se abrió de una patada. Entraron dos hombres robustos, de paisano, pero con porte militar. Eran los guardias privados que había contratado el abogado. ¡Quieto!, gritó uno, apuntando con una pistola. El asesino reaccionó al instante. Empujó la cama de Máximo contra los guardias como ariete y se lanzó hacia la ventana. El cristal del tercer piso estalló. Cuando los guardias llegaron al marco, el hombre ya desaparecía entre los arbustos del jardín. Máximo yacía en el suelo, enredado en sábanas y tubos, respirando a bocanadas. La jeringa se había clavado en el linóleo. ¿Vives?, preguntó uno levantándolo. Máximo asintió temblando. Vivo. Gracias a Lobo. Si no me hubiera advertido, habría estado dormido. Para siempre. Llama al abogado, añadió. Dile que lo intentaron y dile que estoy listo. Mañana declararé aunque me lleven en camilla. La mañana en el calabozo no empezó con café, sino con el chirrido del cerrojo. El director de la cárcel, un coronel de ojos fríos, entró con 4 miembros del grupo de intervención, en chaleco y casco. «Lobo, a salir», ordenó. «¿Con mis cosas? ¿Dónde ahora?» «Traslado a prisión de máxima seguridad, al norte. Allí es donde debes estar». Sonreí. Traslado. Manual clásico. El preso intenta huir en el trayecto, o el furgón tiene un accidente. Un tiro limpio y asunto resuelto. El fracaso en el hospital los había puesto nerviosos. Me llevaron al patio. Había un furgón gris, el típico camión de presos, pero no me dirigieron hacia él. A un lado había una ambulancia vieja, amarilla, con una cruz roja. «Te ha dado algo al corazón», dijo el director con ironía. «El médico recomienda llevarte bajo supervisión. Somos tan humanitarios». Lo entendí. Me matarían en la ambulancia, en silencio, con un pinchazo. Me subieron. Dentro había 2 hombres, el conductor detrás de una mampara y un supuesto sanitario, un armario con cara de bruto y un escorpión tatuado en el cuello. Ese no era un sanitario, era un verdugo. Me sujetaron las manos a la camilla con esposas y las piernas con correas. La puerta se cerró. El vehículo arrancó. «Bueno, doctor», dijo el falso sanitario sacando una ampolla. «A dar un paseo. Igual no llegamos». «¿Qué llevas ahí?», pregunté señalando la ampolla. «Potasio. Parada cardíaca. Rápido y limpio». Cargó la jeringa mientras la ambulancia botaba en los baches. Lo miré. Calculaba mis opciones. Una mano esposada, las piernas atadas. Pero todavía tenía la cabeza. Y la boca. «Bonito escorpión», dije. «Gru, Kandahar. 96, ¿no?» El hombre se detuvo. La jeringa titubeó en su mano. «¿Cómo sabes eso?» «Vi muchos tatuajes como ese en el hospital militar. Operé a varios. Le saqué metralla. Estuve en la Legión. Nos cruzamos con tus unidades en África». Me miró de otra manera. Matar a un colega de armas no es lo mismo que matar a un cualquiera. «Órdenes son órdenes», murmuró. «Nada personal, hermano». Dio un paso hacia mí. Sabía que no lo frenaría solo con palabras, pero había ganado segundos. Esperé el giro. Sentí cómo la ambulancia reducía velocidad antes de una intersección. «Ahora, colega», dije en voz alta. Instintivamente miró hacia la ventanilla. En ese momento el conductor frenó brusco. El sanitario se fue hacia adelante por la inercia. Yo había forzado las correas de las piernas durante todo el trayecto, tensando los músculos hasta casi romperlos. Una de las hebillas cedió. Le lancé ambas piernas al pecho. Salió despedido hacia la mampara y se golpeó la cabeza. La jeringa voló. Cayó inconsciente.
Me quedé solo, con una mano encadenada a la camilla. Las llaves estaban en su cinturón. Intenté alcanzarlas. No llegaba. La ambulancia se detuvo del todo. El conductor había oído el ruido y se disponía a abrir la puerta trasera. Tendría un arma. Miré alrededor. En la estantería lateral había un desfibrilador viejo. Lo tiré al suelo con el pie. Los cables se desenrollaron. Alcancé un electrodo con la mano libre y encendí el aparato. La luz de carga parpadeó. La puerta se abrió. El conductor asomó con una pistola en la mano. ¿Qué demonios? Le lancé el electrodo. Instintivamente lo atrapó con la mano. Apreté el otro electrodo contra la barra metálica de la camilla. Circuito cerrado. Pulsé descarga. 3000 voltios. El conductor se convulsionó y cayó al asfalto, humeando. Su corazón no se paró, pero sus músculos quedaron bloqueados. Alcancé las llaves en el cinturón del sanitario, solté las esposas y salté fuera. Estábamos en las afueras, carretera, bosque. Recogí la pistola del conductor, comprobé el cargador, lleno. No corrí hacia el bosque. Huir no tenía sentido. Me declararían en busca y captura. Me cazarían como a un lobo. Tenía que ir a por todas. Subí a la cabina, agarré el micrófono de la radio, conectado a la red de emergencias de la ciudad. A todas las unidades, dije, habla el mayor Lobo. He tomado la ambulancia 45. Me dirijo al edificio de los juzgados. Llevo pruebas. Si alguien intenta detenerme, usaré la fuerza. Exijo presencia de periodistas. Pisé el acelerador. La vieja ambulancia rugió. En 2 minutos oí sirenas detrás. Vi las luces en el retrovisor. Intentaban cerrarme el paso, pero yo conocía cada callejón de la ciudad. Me metí entre bloques, salté bordillos. No quería matar a nadie, solo tenía que llegar. Los juzgados estaban acordonados, antidisturbios, prensa, curiosos. Esperaban a Máximo. Llegué yo. Entré en la plaza derribando la barrera. La ambulancia se paró delante de las escaleras. El motor se ahogó. Salí con las manos levantadas, la pistola sujeta por el cañón como señal de rendición. ¡No disparen!, gritó alguien por megáfono. ¡Lo queremos vivo! Me tiraron al suelo, 5, 10 hombres encima. Pero las cámaras estaban grabando en directo. Alcé la cabeza lo justo para gritar al objetivo de una de ellas. El alcalde Vega ordenó matar. Intentaron asesinarme en la cárcel. El médico de la ambulancia es un sicario. Revisen sus bolsillos, encontrarán una jeringa con potasio. Un golpe en la nuca me apagó el mundo. Desperté en una jaula. El zumbido en los oídos me dijo dónde estaba. Sala de vistas. El recinto estaba lleno. En primera fila, mi abogado, pálido, pero sonriendo. A su lado, Máximo en silla de ruedas, vivo. Al otro lado, tras el cristal, Arcadio Vega. Era una ruina, tembloroso, envejecido. El juez golpeó con el mazo. De pie. El fiscal habló primero. Me quería en prisión de por vida, por terrorismo, toma de rehenes, secuestro de ambulancia, agresión a funcionarios. La lista de mis delitos era larga. Luego le tocó al abogado, y luego a Máximo. Máximo acercó su silla al estrado y con esfuerzo se puso en pie, apoyándose en la madera. «Ese hombre no es un terrorista», dijo señalándome. «Es cirujano. Extirpó el tumor maligno de esta ciudad. El tumor que eran mi padre y yo». Se desabrochó la camisa y mostró la cicatriz del costado. Se llevó mi riñón, pero me dio vida. Una vida de verdad, no la mentira en la que vivía. Lo contó todo. El atropello, las amenazas, el intento de asesinato en el hospital. La sala quedó muda. Se oía hasta el zumbido de una mosca. Después hablé yo. No pedí perdón. Hice lo que tenía que hacer, dije. La ley estaba callada, así que habló la anatomía. Salvé a mi hijo y salvé a este chico. Si eso es delito, soy culpable. El jurado se retiró. Deliberaron 3 horas. Veredicto: culpable de secuestro y de otros cargos, pero con atenuantes extraordinarios. Estado de necesidad, salvamento de vidas, revelación de crímenes. El juez dictó sentencia: 5 años de prisión condicional
inhabilitación temporal para ejercer como médico, libertad inmediata en la sala. El público estalló. Aplausos, sollozos. Miré a Arcadio, se lo llevaban. Su destino sería otro. Cárcel o psiquiátrico, hasta el final. Salí a la calle. Miki corrió hacia mí, cojeando un poco. ¡Papá! Lo alcé. Era ligero, cálido, vivo. «Gracias», susurré, sin saber muy bien a quién, porque sabía que Dios no había tenido nada que ver. Habían sido la química y la voluntad. Un coche negro se detuvo junto a la acera. La ventanilla bajó. Dentro, Máximo. «Tenemos que hablar, Lobo», dijo. Metí a Miki en el coche del abogado y me acerqué. «¿De qué?» «Del futuro. Mi padre dejó mucha basura. Quiero limpiarla. Necesito ayuda de alguien en quien pueda confiar. Alguien que no le tenga miedo a la mugre». «Soy médico, Máximo». Me encogí de hombros. «No basurero. La corrupción es una enfermedad», respondió. «Tú mismo lo dijiste. Y quiero tratarla sin bisturí ni venenos. Piénsalo». Lo vi alejarse. La ciudad seguía siendo la misma, gris y sucia, pero el aire parecía más limpio. Respiré hondo. Aquella operación había terminado. El paciente seguiría vivo. Pasó un año desde la noche en que me puse el pijama quirúrgico y cogí el bisturí como arma. Un año es mucho y poco a la vez. Para una piedra, un parpadeo. Para un hombre que intenta aprender a vivir otra vez, una eternidad. Sentado en el porche de mi casa, veía el sol ponerse tras el bosque, tiñendo el cielo del color de la sangre venosa. Hermoso y preocupante. Pero aquella preocupación ya no era un grito, sino un murmullo. En el jardín florecían las rosas. Había vuelto a mis flores. Ese año saqué una nueva variedad, pétalos rojo oscuro, casi negros. La llamé Justicia. Tenía espinas especialmente afiladas. Miki jugaba con un balón en el patio. Ya no cojeaba. Las cicatrices seguían ahí, pero pálidas. El riñón que le donó Máximo funcionaba perfecto. En el hospital de la capital lo llamaban milagro médico. Decían que tal compatibilidad entre no parientes era casi imposible. Yo sabía que no era cuestión de genética, sino de redención. Ese órgano prendió porque fue entregado voluntariamente. Era el precio de un alma. La verja chirrió. Levanté la cabeza. Rex, el perro que habíamos adoptado del refugio, ladró sin agresividad. Un sedán negro se detuvo frente a la casa. Bajó un hombre joven apoyado en un bastón. Era Máximo. Había cambiado mucho en ese año. Desapareció la sonrisa arrogante del niño rico que cree que el mundo le debe algo. El rostro se le afinó. Se le marcaron arrugas tempranas en las comisuras de los ojos. Tenía la mirada pesada de quien ha visto el infierno desde dentro. «Buenas tardes, doctor», saludó. «Hola, Máximo», respondí, sin levantarme de la silla. «¿Un té de hierbas? Es mezcla mía». «No le digo que no». Nos sentamos en el porche con las tazas. Miki vio al invitado y corrió. «¡Tío Max! ¡Mira lo que sé hacer!» Se puso a hacer toques con el balón. Máximo sonrió de verdad. «Bien, campeón, cuídate». Miki no conocía toda la historia. Solo sabía que el tío Max le había dado un riñón y le había salvado la vida. A un niño le basta eso para ver a alguien como héroe. Los niños no juzgan el pasado, viven en el ahora. «¿Cómo estás?», pregunté cuando Miki se fue a jugar con el perro. Máximo giró el bastón entre los dedos. «El fondo funciona. Abrimos 2 centros más de rehabilitación para niños accidentados. El dinero de mi padre está pagando algo decente por primera vez. Vendí todo. La mansión, los coches, el barco. Me dejé solo un piso y este coche. El resto, al fondo. Yo estudio Derecho. Quiero entender cómo funciona la ley para no tener que volver a llamar a un cirujano como tú». Miró el horizonte. «Fui a ver a mi padre ayer. ¿Y? Mal. No me reconoce. Se sienta en un rincón y farfulla sobre contratos y sobornos. Los médicos dicen que la demencia avanza. La suero de la verdad le frió las neuronas. Está encerrado en su pasado, en el día en que era el rey». «Lo siento», dije. Máximo me miró. «No, doctor. Tú no lo sientes. Y yo tampoco. Fue su elección.
Él mismo se construyó esa cárcel. Tú solo cerraste la puerta. Terminó el té y dejó la taza. No he venido solo a charlar, Andrés. Te escucho. Hay elecciones en un mes. La ciudad está llena de carteles. Me han llamado del equipo del candidato a alcalde. Quieren que sea su asesor en temas sociales. Quieren usar mi historia como ejemplo de limpieza, el hijo que no responde por los pecados del padre, pero que los corrige. ¿Y tú qué piensas? Estoy pensando en aceptar, pero me da miedo. El poder es peor que la cocaína. Y necesito a alguien que me vigile, que me impida convertirme en lo que fue él. Sonreí. ¿Quieres que sea tu conciencia? Quiero que seas mi consultor en sanidad. Tú conoces todos los agujeros del sistema. Sabes qué falta en los hospitales. Podemos arreglarlo sin bisturí ni veneno. Legalmente. Negué con la cabeza. Tengo prohibido ocupar cargos públicos. Estoy inhabilitado, Máximo. Encontraremos la forma, dijo. Como asesor externo, voluntario, lo que sea, lo importante es tu cabeza y tus principios. Miré el jardín y mis rosas. Mi guerra había terminado. Había colgado las armas. Solo quería criar a mi hijo y a mis flores. La guerra nunca termina, replicó él, levantándose. Solo cambia de forma. Las enfermedades vuelven si no haces prevención. Tú mismo lo decías. Esta ciudad necesita inmunidad, y tú eres el mejor inmunólogo que conozco. Dejó una tarjeta en la mesa. Bajó los escalones cojeando un poco y subió al coche. ¿Te duele la cicatriz? Lo llamé. Solo cuando cambia el tiempo me recuerda que estoy vivo. Eso es bueno, respondí. El dolor es un vigilante. Mientras duela, significa que no te has convertido en piedra. Se fue. Me quedé en la penumbra. En la tarjeta ponía Máximo Vega, director del Fondo Segunda Vida. Segunda Vida. Él se la había dado a mi hijo. Yo se la había dado a él. El círculo se cerraba. A la mañana siguiente llamaron a la puerta con insistencia. Abrí. Una mujer joven, traje serio, carpeta en mano. ¿El doctor Andrés Herrera? El mismo. Soy Elena, de la Fiscalía. Se me encogió el estómago. Otra vez no. Con una condena condicional, cualquier paso en falso te hace caer al agua helada. ¿Puedo pasar? Si trae buenas noticias, la puerta está abierta. Se sentó en la cocina, abrió la carpeta. Auto de cancelación de antecedentes penales, en relación con nuevas circunstancias y a petición del gobernador. Mientras leía, yo apenas escuchaba. Entendí lo esencial. Mi condena quedaba borrada. Podía volver a ejercer. Máximo había llegado hasta el despacho del gobernador y había gastado sus nuevas influencias no en un yate, sino en devolverme el nombre. Felicidades, cerró la carpeta. Está limpio ante la ley. Su licencia será restituida. Gracias, dije. Y aún hay más. En el Hospital General número 1 han abierto plaza de jefe de cirugía. El director me pidió que le transmitiera que el puesto es suyo, si lo acepta. ¿El mismo director que se negó a pedir el avión para mi hijo? No, a ese lo destituyeron hace medio año por malversación. Hay uno nuevo. Dicen que es de otra pasta. La acompañé a la puerta. Volver al hospital, ponerse de nuevo una bata blanca, usar el bisturí no como arma, sino como herramienta para salvar. Miré mis manos. Recordaban el calor de la carne viva y el frío del acero. Era médico. No era solo una profesión, era mi maldición y mi don. No podía decir que no. Una semana después estaba en la sala de médicos. La bata me quedaba como un guante. El olor a alcohol y desinfectante me golpeó con una oleada de nostalgia. Los compañeros me miraban con una mezcla de temor y respeto. Las historias sobre el toxicólogo seguían circulando por los pasillos, ya convertidas en leyenda. Decían que podía parar una hemorragia con la mirada, que curaba con imposición de manos. Tonterías. Solo conocía bien la anatomía. La primera operación fue un apéndice sencillo. Entré al quirófano. Bisturí, dijo, alargando la mano. La enfermera colocó el instrumento en mi palma. El frío perfecto del metal. Hice la incisión. La sangre apareció en una línea roja. Sentí paz. Estaba en casa.
Por la tarde, después del turno, entré en el despacho del director. En la silla, Máximo. Sonreía. «¿Qué tal el primer día, doctor?» «El paciente vive», respondí. «La cirugía fue un éxito». «Me alegro». «¿Y tú qué haces aquí?» «Te dije que ahora soy consultor». Se encogió de hombros. «Ayudo al nuevo director a repartir el dinero del fondo. Ya compramos nuevos respiradores y ese helicóptero del que te negaron hace un año. La sanidad aérea funciona 24 horas para todos. Gratis». Lo miré. «Estás pagando las deudas de tu padre». «No, construyo mi vida», dijo. «Y quiero que en esta ciudad ningún niño muera porque alguien decide ahorrar en queroseno». Le di la mano. Su palma era firme y seca. Pasaron 3 años. La vida tomó ritmo. Mickey terminó el colegio. Quería ser cirujano, como yo. Intenté disuadirlo. Le hablé de la sangre, de la responsabilidad que encanece las sienes, pero era terco, como su padre. «Quiero salvar gente, papá», me decía. No podía prohibírselo. Máximo se convirtió en el diputado más joven del Consejo Municipal. No robaba, trabajaba. Le llamaban la conciencia de la ciudad. A veces le echaban en cara su pasado, el accidente, la droga. Él no se justificaba. «Sí, fui así», decía. «Cambié. Pagué el precio. Y la gente le creía porque veía sus obras». Una noche me quedé hasta tarde en el hospital. Un accidente en carretera, 3 heridos, 6 horas de quirófano. Salí al porche a respirar. Lloviznaba. El agua lavaba el asfalto. Se me acercó un hombre con ropa gastada, cara ceniza. Tardé unos segundos en reconocerlo. Era Arcadio Vega. Lo habían sacado del psiquiátrico un mes antes. Loco inofensivo, pensión mínima, piso social. Se quedó mirando las ventanas iluminadas del hospital. «Señor Vega», dije. Se sobresaltó. Me miró con ojos nublados, sin reconocimiento, solo miedo. «Doctor», murmuró. «Me duele aquí», se señaló el pecho. «¿Puede ayudarme? Tengo frío». Frente a mí no estaba el Dios del pueblo, no estaba el hombre que había ordenado matar a mi hijo. Solo un viejo enfermo, deshecho. Podría haber pasado de largo, podría haberlo echado. La venganza se había cumplido hacía tiempo, pero la venganza es un plato que o se termina o se tira. Yo decidí tirarla. «Vamos, señor Vega», dije tomándolo del brazo. «Le haré un electro. Tenemos té caliente y ropa seca». Me siguió dócil. «Gracias, doctor. Usted es buena persona, no como ese del cicatriz», farfulló. Él lo había olvidado todo. Yo lo recordaba para no repetir sus errores. Lo ingresamos en cardiología. Le dimos de cenar. Se convirtió en el paciente número 245, un número más en el sistema que había usado como juguete. Salí otra vez al porche. La lluvia había cesado. La luna llena iluminaba la ciudad. En muchas ventanas aún había luz. Detrás vivía gente con sus dolores y alegrías. Sabía que la ciudad era más segura ahora, porque había quienes curaban cuerpos y quienes intentaban curar almas, aunque a veces para eso hubiera que coger el bisturí. Subí al coche. En el salpicadero, una foto. Mickey y yo pescando, riendo a carcajadas. Sonreí. Arranqué rumbo a casa. Al día siguiente habría nuevos pacientes, nuevos retos, pero yo estaba preparado. El mayor lobo se había retirado definitivamente. Solo quedaba Andrés Herrera, cirujano. Y tú, que has llegado hasta aquí, acabas de escuchar la historia de hasta dónde puede llegar un padre para salvar a su hijo, de cómo a veces la justicia no lleva toga sino bata quirúrgica, y de que incluso el alma más oscura tiene una mínima posibilidad de redención, si alguien se atreve a hacer el corte correcto. Esta historia es ficción, pero está llena de verdades incómodas de la vida real. Corrupción, impunidad, dolor, culpa, segundas oportunidades. Si sentiste un nudo en la garganta por Mickey, si te dio escalofríos imaginar el frío del bisturí y el fuego del castigo, ahora te voy a pedir 3 cosas muy sencillas como forma de agradecer este trabajo. Primero, baja a los comentarios y dime de qué lado estuvieras tú. ¿Condenas los métodos del doctor
¿O crees que no le dejaron otra salida? Tu opinión importa más de lo que piensas. Segundo, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí contamos historias duras, incómodas, que no todo el mundo se atreve a narrar, y no quiero que te pierdas las próximas. Y tercero, deja tu like a este vídeo y comparte esta historia con alguien que tenga un fuerte sentido de la justicia. Eso le dirá al algoritmo que estas historias crudas y honestas siguen valiendo la pena. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, la justicia, al final, es la anatomía del alma. Cuídala.